en unos momentos más. La Red Nacional de Incubadoras VM, a través de la incubadora VM del Campus Puebla, les da la más cordial bienvenida al webinar Mi actividad empresarial en referencia al derecho corporativo fiscal, impartida por el doctor Francisco Javier Lara Mendoza. Por favor, solicitamos de su parte que todos los asistentes realicen su registro en la liga del chat una vez que éste se aperture, para hacerles llegar su constancia de participación, materiales y grabación de esta conferencia virtual. Y para dar inicio, cedo la palabra a la maestra Maideli Vázquez Muciño, quien es la coordinadora del Campus Toluca, a dar la más cordial bienvenida a esta conferencia. Adelante, May. Gracias, maestra María Luisa. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos y participar en esta gran conferencia con un gran tema. Agradecerle a la maestra María Luisa de Campus Puebla por compartirnos y organizar este webinar, y también agradecerle al maestro Francisco Javier Lara Mendoza por su tiempo y compartirnos su conocimiento. Me permito, antes de iniciar, leer su pequeña semblanza para conocerlo un poquito más e iniciar. El maestro Francisco Javier Lara Mendoza cuenta con un título de abogado, notario y actuario y corredor público número 1 en la Plaza del Estado de Puebla. Cursó las materias de Derecho Fiscal, Derecho Corporativo y en Contribuciones, obteniendo un grado correspondiente de maestro en Derecho Corporativo. En cuanto a su experiencia, durante su trayectoria profesional de más de 20 años, se ha desempeñado en el área de P&L, materiales, planning and logistics, formaciones tecnológicas y recursos humanos. También es profesor de maestría de diferentes universidades de la República y en el extranjero, profesor de cursos y seminarios. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas AC-ANADE. Ha recibido los premios José María Lafragua en el área de investigación y docencia. Su actividad profesional fue reconocida internacionalmente, siendo electo en unión de 7 abogados distinguidos de la República Mexicana por el gobierno de Estados Unidos, y actualmente ejercita su profesión de corredor público número 1 en la Plaza del Estado de Puebla, en las áreas de la consultoría jurídica, arbitraje, agente mediador, perito evaluador, fedatario público. Ok, maestro, pues adelante, le cedo el micrófono y que sea de gran utilidad y aprovechen esta gran conferencia. Que tengan una excelente tarde a todos. Gracias. Un placer, muchas gracias. Agradezco la invitación a la Universidad del Valle de México y sobre todo a ustedes, maestros, por la invitación. Y bueno, pues para mí es un placer platicar sobre el área corporativa empresarial, y sobre todo porque siento y comulgo yo con que hoy en día más que nada los mexicanos tenemos que tener con claridad que debemos ser emprendedores y que tenemos que tener esa filosofía de salirnos un poco del esquema en que fuimos educados desde la colonia como prestadores de servicios únicamente, pero nunca se nos enseñó a emprender. Y hoy en día tendríamos que nosotros empezar a analizar precisamente que somos grandes emprendedores los mexicanos, pero que desafortunadamente no sabemos a veces cómo iniciar ese mundo de la empresa y ni siquiera nos damos cuenta que somos unos verdaderos emprendedores, pero nuestra mente está fija en lo que es la prestación del servicio, que por desgracia, en una filosofía mal llevada desde lo que es la colonia, se ha manejado. Por eso, una de las grandes preguntas que hacíamos nosotros en esta interrogante era precisamente saber si nosotros somos empresarios o no somos empresarios, o hasta dónde estamos manejando esa actividad. Lo primero que tenemos que pensar y que se nos viene a la mente es la pregunta de quién es un empresario. Y la respuesta es muy fácil. Un empresario es quien emprende algo, quien inicia una empresa. Pero a su vez la pregunta es, ¿qué es una empresa? Bueno, a través de los siglos hemos encontrado nosotros
precisamente un sinnúmero de empresas que a veces no nos percatamos. Y si nosotros arrancáramos desde el inicio de las culturas, encontraríamos que desde África se dio la empresa de salir de África para ir migrando hacia lo que es Europa, después la migración hacia lo que es Asia, después la migración a lo que es América. Y después tenemos precisamente el estancamiento de algunas actividades empresariales en algunos continentes y el gran desarrollo empresarial en otros continentes. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos un avance gigantesco para poder ir a la par en la empresa de cualquier mundo. Un ejemplo de ellos precisamente es lo que tenemos nosotros por definir de lo que es una empresa. Y entonces tendríamos nosotros como característica esencial tener que determinar qué es una empresa. Y decimos que empresa es una acción ardua y valerosa. En su mayor parte dice que es difícil, que se comienza a efecto de hacer, producir u obtener un resultado de importancia. Y entonces vemos que cuando en el siglo XV cae la Gran Constantinopla, automáticamente se cierra el bloqueo de lo que es la ruta hacia las especies. Europa se queda aislada y tiene que buscar una nueva ruta para llegar a encontrar las especies. Un emprendedor llamado Cristóbal Colón decide emprender un viaje, decide realizar un viaje. Esto es una acción verdaderamente ardua, valerosa en su momento, porque si recordamos en su momento, el mundo era cuadrado y el aventurarse a los mares era el riesgo más gigante y se requería un valor bastante complicado. Su tarea fue difícil, la comenzó, pero logró obtener un resultado demasiado en importancia. Esto es el gran tráfico de la tecnología. En ese tráfico de tecnología logramos encontrar en América la tecnología europea que se fusionó con la cultura y la filosofía del mesoamericano y del americano, y sobre esas bases nace una nueva empresa llamada México. Cuando nosotros emprendemos en el 1810 la acción ardua y valerosa de independizarnos de la corona española, logramos encontrar la creación de una nueva empresa llamada México, en la que buscamos la justa distribución de la riqueza a través de la aportación de los mexicanos, con todos los derechos y obligaciones inherentes que esto nos va llevando. Así, en esa forma vamos a encontrar que hay una cantidad de actividades empresariales, como emprender mi carrera profesional para obtener el título, emprender lo que es mi maestría, emprender lo que es mi doctorado. Y esas acciones arduas y valerosas que son difíciles en el estudio, en la complejidad de lo que es la materia, vamos encontrando que nos hacen producir y obtener un resultado de demasiada importancia, en nuestro caso, el conocimiento. Ahora, si nosotros checamos en ese sentido, ¿qué es una empresa? Pues vamos checando que en esa empresa los que manejan a esa unidad económica pueden ser empresarios. Y entonces no se nos olvide, el empresario es el dueño de la unidad económica llamada empresa. Los que accionamos a la empresa nos llamamos empresarios. Y entonces pueden ser o podemos ser empresarios tanto las personas físicas como las personas morales, a quien también les llamamos jurídicas colectivas. Pero solamente las personas son las que pueden ser empresas. Ahora, bajo ese concepto que tenemos, que yo puedo tener una actividad empresarial y que puedo irme a este mundo, puede suceder que yo abra mi pequeña empresa. Esto es, que tal vez yo inicie con una tamalera, tal vez inicie con un banco, tal vez inicie con una mesa, tal vez inicie con la venta de tamales en la calle y entonces me llamo microempresario. Soy un microempresario y que en el mundo económico muchas veces nos denominan precisamente como empresarios informales. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la formalidad
entiéndase por formalidad, cumplir con todos los requisitos de ley para ser reconocidos como verdaderos empresarios. Y ahora sí tengo al pequeño empresario, lo que es el microempresario. Pero puede ser esa persona física, y esa persona física puede ir creciendo y a su vez que crece, rentar el local que está a un lado. Cuando rente ese local, automáticamente se convierte en un pequeño empresario. Su negocio empieza a crecer, empieza a distribuir más y entonces empieza a crecer, y esa persona física puede estar en el mundo precisamente de lo que sería el pequeño o mediano empresario. Y cuando al fin logra establecer su nave industrial productora de tamales, su nave industrial distribuidora de tamales, entonces tenemos a un gran empresario, pero sigue siendo persona física. Cuando da el paso, cuando decide una protección patrimonial o decide crear la unión con otras personas o decide el establecerse bajo una estructura más sofisticada, ahora vemos que se pasa o transmite esa unidad económica a una persona moral mediante una aportación. Y esa aportación ahora, los bienes pasan a la titularidad de las personas morales, y entonces estaríamos ya ante una persona moral, también llamadas personas jurídicas colectivas, que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. En ese contexto ya empezamos nosotros a tener una actividad empresarial de personas físicas o de personas morales. Una vez que tenemos ya el concepto de lo que es la empresa, nos vamos nosotros directamente a las definiciones que nos da precisamente la legislación. Y en esa legislación vamos a encontrar nosotros que en la Ley General Federal del Trabajo me dice que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento una unidad técnica de que se le denominará sucursal, agencia u otra forma semejante, y que sea parte integrante o contribuya a la realización de los fines de la empresa. Si ustedes se percatan, la Ley Federal del Trabajo no dice que empresa es una persona moral, no me dice que es un sujeto. Esto es, Ley Federal del Trabajo me dice que empresa es una unidad económica. Varios elementos. Mi anafre, mi tamalera, mi silla, mi mesa, y todo integrado se llama empresa. Mis máquinas reproductoras, mis elementos, mis vehículos, mi nave industrial, la transformadora de materia prima, y entonces conformo una empresa maquiladora, una empresa textilera o una empresa automotriz. Esto va muy de la mano con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que me dice que se entiende por actividad empresarial precisamente las que realizan, ¿quiénes? Los comerciantes que de conformidad a las leyes federales no están comprendidas en las siguientes fracciones. Y esto automáticamente nos va a mandar al mundo mercantil. Me dice el mundo mercantil que las actividades comerciales son todas aquellas que están dentro de lo que es el Código de Comercio, en especial en el artículo 75, que en una forma analítica nos dice cuáles son aquellos que presuntivamente son actos de comercio, se van a considerar actos de comercio, sin que necesariamente sean o no sean, ya que la calificación final de si son o no son actos de comercio la determinará la autoridad jurisdiccional. Esto en base a la propia fracción 25ª del artículo 75 del Código de Comercio. Ahora, ya sabemos que todo lo que esté dentro del 75 o los actos que se asimilen al 75 por analogía van a ser considerados o pueden ser considerados como actos de comercio. Insisto, no necesariamente serán actos de comercio, y eso tenemos que tenerlo muy claro para cuando estemos hablando de qué actividad estoy realizando, para ver si estoy en el mundo civil o estoy en el mundo mercantil, ya que la contabilidad
y el efecto fiscal es muy distinto cuando yo realizo una actividad civil a cuando realizo una actividad comercial. Va. En la segunda tengo la que son consideradas por ley como actividades civiles, pero sin embargo la legislación fiscal las va a considerar como actividades mercantiles. No olvidemos que para este supuesto del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación tenemos que tomar en consideración el artículo 4 del Código de Comercio, que establece precisamente que quien haga accidentalmente un acto de comercio queda sujeto a las leyes mercantiles, tenga o no tenga un establecimiento. Y esto es así. Si en este momento yo compro un artículo de comercio, un vehículo en una agencia automotriz, o una chamarra en una tienda autodepartamental, si compro un refresco en una tienda de abarrotes, automáticamente, aunque yo no sea comerciante, estoy realizando un acto de comercio. Y al realizar el acto de comercio, quedo sujeto a las leyes mercantiles. Es la razón que cuando tenemos nosotros un conflicto con esa tienda, con esa agencia automotriz, primero tengo que acudir ante lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor, después tendré que acudir a los tribunales federales que conocen de materia mercantil. Ahora, los industriales también están dentro de esta fracción, así como las agrícolas. Y en las agrícolas nos queda la duda de saber si mi actividad que voy a arrancar yo, esto es, soy ganadero, soy agricultor, soy un comerciante, porque si soy un comerciante, automáticamente quedo obligado a las disposiciones del artículo 16 del Código de Comercio y tendré que cumplir con ellas obligatoriamente. Pero si soy o tengo una actividad civil, no tengo por qué llevar una contabilidad, no tengo por qué llevar una correspondencia ni inscribirme en el Registro Público de Comercio, ya que esto es solamente obligación de los comerciantes y ahorita lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, porque ciertamente esta confusión se nos da en que si los que nos dedicamos a actividades profesionales debemos o no debemos llevar contabilidad. Vamos a despejar esta duda porque también es muy interesante y sobre todo para efectos fiscales. Una vez que tengo las agrícolas, me dice que sí va a ser agrícolas mientras no haya hecho ninguna transformación. También están las de pesca. Y en las de pesca automáticamente yo sé que puedo tener todas estas actividades agrícolas sin mayor problema. Ahora, estas son las actividades que me están marcando el 16 del Código Fiscal de la Federación y empezamos a ver que el 16 empieza a dividir dos brechas. En el mundo privado, o sea, lo que hacemos los seres humanos que no estamos dentro de la función pública, le denominamos precisamente actividades privadas. Esto es, nos va a regir el derecho privado. Para las personas físicas que no se dedican al comercio, como abogados, ingenieros, contadores, y que no realizan actos de comercio, nos va a reglamentar únicamente nuestro Código Civil para cada estado. En cambio, para los que se dedican al comercio, esto es para los que hacen habitualmente actos de comercio y no accidentalmente, para ellos automáticamente se van a tener que reglamentar por el Código de Comercio y todo el Código de Comercio es el que nos va a estar marcando precisamente cómo vamos a tener que llevar cada una de las obligaciones que nos impone este código. Si nosotros nos vamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar precisamente lo que estamos comentando. Toda empresa debe de observar tres puntos fundamentales. Esto es, el primer punto o elemento es el aspecto jurídico documental. ¿Y por qué le estoy titulando aspecto jurídico documental? Porque los actos jurídicos anteriormente los podíamos llevar sin ningún problema en forma verbal. Esto es, yo voy a la tienda, compro mi refresco y no sucede nada. Voy a la tienda autodepartamental, compro mi chamarra y no pasa nada. Pero en el mundo de lo que es el comerciante, hoy en día todo comerciante, todo empresario del mundo mercantil tiene que justificar y probar ante el fisco la razón de lo que es la compra y no nada más decir en qué lo compré. Veamos un ejemplo claro de esto. Sucede que yo tengo una transferencia bancaria donde la maestra o la doctora Ángeles me manda 50,000 pesos.
Y de repente yo lo recibo. Me llega la auditoría y el fisco me dice de qué es este ingreso. Y yo le digo, pues no sé, este es fisco. Fíjate que me los donó, me los regaló la doctora Ángeles. Perfecto, pero fíjate que necesitas probarme que te lo haya donado la doctora Ángeles. Fíjate que es un contrato en el cual, de acuerdo a la legislación civil, por tratarse de dinero, no requiero tener un documento escrito. En ese momento, el fisco se voltea nuevamente y me dice, fíjate que para que suceda esto, tiene que pasar lo siguiente. Primero, para mí es un acto de simulación. Y entonces, como es un acto de simulación, tú necesitas probarme fehacientemente que sí te donó la doctora Ángeles esos 50,000 pesos. Entonces, si yo no tengo el documento, si yo no tengo la forma de probar cómo vamos a manejar precisamente ese dinero y cómo provee que voy a tener, el fisco en su presuntiva dice, es cierto, me acabas de probar con la transmisión electrónica de los 50,000 pesos, pero yo no sé la razón ni motivo de por qué te dio 50,000, por consiguiente para ti es un ingreso omitido y me pagas impuesto de la renta. Luego entonces, para que funcione todo esto, yo tendré, antes de que me transmita ese dinero la maestra Ángeles, la doctora Ángeles, que me dé un contrato de donación de dinero. Y a eso le llamo aspecto jurídico documental. Ahora sí, celebramos un contrato en el que me diga, yo, la doctora Ángeles Muñoz, le dono al licenciado Francisco Javier Lara Mendoza la cantidad de 50,000 pesos. Ese es el documento que estoy refiriéndome en esta parte de la lámina. Pero ese documento debe tener lo que es la fecha cierta que nos está obligando precisamente el 69B. Y bajo ese concepto, yo tendré que encontrar la forma de que el documento conste fehacientemente y que sea una prueba indubitable de que lo celebramos el día, la hora y en el lugar que hemos indicado. Por consiguiente, tendré que darle el carácter de documento público y tendré que buscar los mecanismos suficientes, como una ratificación ante fedatario público, tal vez una presentación de este documento en un tribunal, tal vez ante una autoridad administrativa, tal vez ante un auxiliar de la justicia, para probar que ese documento existía el día, la hora y en el lugar indicado. Ahora, una vez que ha nacido el aspecto jurídico, se provoca lo que es el aspecto contable. Esto es, ya me llegó un ingreso. Para la doctora Ángeles tendrá que registrarlo en su contabilidad como un egreso. En mi contabilidad tendré que darle un ingreso. Ahora sí, una vez que tenemos ya el documento escrito, firmado, con fecha cierta, lo asiento en mi registro contable. Y una vez que tengo el asiento contable, en los términos del artículo 33 del Código de Comercio, el 34 me dice que ahora le tengo que dar un tratamiento fiscal. Por consiguiente, me brinco del Código de Comercio al Código Fiscal y por consiguiente impuesto sobre la renta. En ese sentido, ahora le doy el tratamiento fiscal. 50,000 pesos de ingreso Francisco Lara. ¿Genera o no genera carga fiscal porque me lo haya obsequiado la doctora Ángeles? Tendríamos que ver nosotros precisamente impuesto a la renta. Pero como estamos entre personas físicas que no tenemos actividad comercial, veríamos nosotros que existe lo que es el donativo. Y me dice que mientras entre ascendientes y descendientes, en línea recta consanguínea o cónyuges, no grabará. Pero aquí no es el caso porque no hay parentesco, por consiguiente, estaríamos hablando de que hay un ingreso por adquisición de bienes inmuebles y de acuerdo con el título quinto de impuesto a la renta me generaría el 20% de impuesto a la renta sin deducción alguna, esto es, tendría que pagar 10,000 pesos por el donativo de los 50,000 pesos. Pero como quiero darle el tratamiento fiscal, en la ley de impuesto a la renta nuevamente me dice, si te dieron un donativo en el año calendario que no rebase más de 3 veces el salario mínimo elevado al año, estará fuera del gravamen.
Como no rebaso esos 60 y tantos mil pesos, automáticamente no tendré que pagar ese impuesto. Si se dan cuenta, ahí tengo todo lo que es el aspecto legal, contable, fiscal. Ahora estoy tranquilo, duermo tranquilo, lo haré constar en mi declaración anual. Pero de repente me llega el SAT y me dice revisión, auditoría. Encuentra esta cuenta, encuentra mi hoja de trabajo y encuentra mi registro y me dice, quiero ver cómo está todo esto. Ahora vamos en reversa a lo que habíamos comentado. Ahora el fisco lo primero que verá es el aspecto fiscal. A ver, ¿me pagaste o no me pagaste? Sí, sí, te pagué o no te pagué. 2, quiero ver si lo tienes en tus hojas de trabajo. 3, ahora quiero saber si existe el documento y la causalidad y la razón del por qué. Si se dan cuenta, si tomamos en consideración este círculo, jamás vamos a tener problemas en materia jurídica, contable, fiscal. Y entonces nuestro banco está totalmente afianzado y no vamos a tener ningún problema en el transcurso de nuestra actividad empresarial. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que esta lámina la tomen siempre en consideración porque es el elemento fundamental con que arrancamos una empresa desde su constitución. Llámese persona física o llámese persona moral, porque en toda empresa siempre vamos a tener un capital inicial. Y ese capital inicial tiene que estar asentado en este aspecto jurídico documental. Y una vez ese capital inicial lo asentamos en lo que es registro contable, que va a ser ya sea en activos, tangibles o intangibles, o ya va a ser en caja o ya va a ser en bancos. Y finalmente eso le vamos a dar un tratamiento fiscal para saber si puedo o no puedo hacer el gasto para que pueda deducir o no pueda deducir. Y el fiscal me dirá si puedo o no puedo gastar más de 2,000 pesos en efectivo o si tendré que sacar un cheque nominativo o una transferencia electrónica. Ok. Dicho lo anterior, creo que podemos pasar a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, lo que estamos nosotros aquí tratando de explicar es precisamente lo que habíamos comentado. ¿Quiénes son los empresarios? Y entonces tenemos 3 grupos de empresarios que he dividido. Primero, los empresarios que tienen una actividad de orden altruista. 2, los empresarios que están en el mundo civil. Y 3, los empresarios que están en el orden mercantil. Esto es, nadie me va a decir que no es verdad o no es cierto que un día una religiosa de nombre Teresa decidió salirse de su congregación para irse a Calcuta a emprender y decidió ir a Calcuta a auxiliar a todos los leprosos de esta parte de la India. Y ahí empezó su acción ardua y valerosa. ¿Buscaba alguna retribución? Vemos que no. Su meta era auxiliar por auxiliar, ayudar por ayudar. Y entonces creó precisamente una orden religiosa o una empresa religiosa cuyo objeto social era auxiliar por auxiliar. Esas son del mundo altruista y a las que nosotros vamos a encontrar que impuestos sobre la renta los va a calificar como aquellos no contribuyentes. Esto es, que no van a contribuir al gasto público por su fin social o su objeto social. Ahora, en el siguiente mundo tenemos a los empresarios que se dedican al mundo civil. Esto es, aquellos que son prestadores de servicios. Y entonces encuentro que están aquí las sociedades civiles. En el anterior tengo a las instituciones de beneficencia y a las asociaciones civiles. En el mundo civil que tengo acá, estamos hablando que son aquellas sociedades civiles que son prestadoras de servicios. ¿Como cuál? Bueno, podemos hacer una lista inmensa. Podemos ver a Price, podemos hablar de nosotros de Santa Marina Ixteta, podemos hablar de la Universidad Sociedad Civil y podemos hablar de un sinnúmero de sociedades cuyo objeto se están destinando precisamente a esta actividad eminentemente civilista. Estas van a tener otro tratamiento. De acuerdo con el reglamento de impuesto a la renta, que ya lo comentamos, en el mundo civil, las sociedades civiles solamente llevarán una contabilidad simplificada, más no una contabilidad de doble partida. En el mundo de las sociedades civiles
Yo puedo pedir anticipos a cuenta de remanentes, cosa que no puedo hacer en una sociedad mercantil. En una sociedad civil, los anticipos a cuenta de remanentes les puedo dar la asimilación a sueldos y salarios. En el mundo mercantil no lo puedo hacer. Si se dan cuenta, empezamos a encontrar bastantes ventajas cuando estoy en el mundo civil. Pero si me equivoco creyendo que estoy armando una sociedad mercantil cuando realmente es civil, automáticamente vamos a tener una de pérdidas y gastos administrativos que nos podrán llevar a la propia quiebra. Recuerden que en el mundo civil, el empresario del mundo civil no vende nada, simplemente emite criterios. Y en ese mundo de emitir criterios, pues vemos que nuestro doctor no dice que tenemos, el doctor nos dice que cree que tenemos, emite un criterio donde me dice posiblemente tenga esto. Se irán a las pruebas, a los análisis, a los estudios, y los estudios clínicos me dirán con certeza qué es lo que tengo. Entonces, el médico emite criterios, el abogado emite criterios, el ingeniero emite criterios. Y sobre esas bases, si ustedes se dan cuenta, lo que utilizamos es la mente. Y por consiguiente, nuestros gastos son mínimos en contra de los ingresos. En ese sentido, el mundo civil y la ley de impuesto sobre la renta nos da otras formas de tributar diferente a las sociedades mercantiles. Ahora, cuando estoy hablando del tercer grupo, hablo de las empresas de orden mercantil. Y en ese mundo estoy hablando a todas aquellas que se dedican al comercio. En el comercio, ahora sí, no te permito distribuir utilidades hasta que cierres ejercicio. No te permito que tengas anticipos hasta que cierras ejercicios. Pero aparte te voy a determinar que tu contabilidad es de doble partida. E independientemente quiero que me registres todo ingreso y todo egreso. Y contra ingreso y egreso quiero el comprobante correspondiente. Y no nada más eso se quedó, sino el quinto ahora me dice que todo ingreso y todo egreso tiene que estar justificado con una razón del por qué el ingreso y el egreso. Esto es, no le metas dinero por meterle dinero a la empresa. No saques dinero por sacarle dinero a la empresa. Me vas a justificar la razón del por qué la salida y por qué el ingreso. Por eso, insisto, tenemos que tener el aspecto jurídico documental para poder comprobarle al fisco cada movimiento y que no vayamos a tener ningún problema más adelante cuando tengamos una auditoría. Ahora, una vez que tenemos este mundo de lo que es las empresas, del derecho civil y derecho mercantil y altruista, pues ya vimos que las personas tenemos que tener algo muy claro. Si yo soy egresado de la universidad, si yo estoy apenas pensando en qué voy a hacer, tengo que entender clarísimo algo. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a ser un prestador de servicios o voy a ser un empresario? Esto es, si yo sé que voy a ser un prestador de servicios subordinado, sé que voy a estar bajo la sombra de un empresario, sé que me van a pagar un ingreso mensual, pero hasta ahí es mi actividad. Presto servicio, pero no estoy emprendiendo. Simplemente soy un servidor. En cambio, si yo cuando estoy en la universidad pienso, saliendo de aquí, abro mi despacho de mercadotecnia, abro mi despacho de consultoría, abro mi negocio de venta de accesorios, entonces estoy siendo un empresario. Y estoy siendo un empresario que por las características propias de que estoy egresando y estoy arrancando mi acción ardua y valerosa, tal vez me tenga que tener que quedar en personas físicas para después mutar a lo que sería una persona moral. Pero no nos preocupe este aspecto, porque a veces se nos dice que el fisco es el gran demonio. Recuerden que el demonio se inventó en el medievo y el medievo se caracterizó precisamente por la oscuridad. Esto es, ante la falta de conocimiento le tenía temor al demonio. Me espantaron con el demonio y no hacíamos nada. Hoy me espantan con el fisco. Veamos. ¿El fisco de quién vive? Lo estamos viendo en esta crisis. El fisco vive de la actividad empresarial. Si el empresario no produce,
si el empresario no genera riqueza, luego entonces no hay contribución. Si no hay contribución, el Estado no puede pagar a todo lo que es la burocracia ni repartir remanentes a los mexicanos. Ahora, el artículo 25 constitucional determina que es una obligación del Estado apoyar a la pequeña y a la mediana empresa con recursos financieros. Por consiguiente, tengo yo la facultad de acudir, si soy pequeño empresario, de acudir al Estado y decirle requiero tanto de capital para mi plan de negocio que es de tanto. Ahora, una vez que tengo esa participación, yo inicio mi actividad empresarial. Pero veamos, no nada se quede en eso el fisco. El fisco me dice que si yo apenas inicio mi actividad, puedo entrar a un sistema especial de tributación que le denominamos régimen de incorporación fiscal. Y sabemos nosotros, los mexicanos, que la gran mayoría de empresarios son micro y medianos empresarios en la República. Ahora, si yo no tengo un ingreso mayor de 160,000 pesos mensuales, automáticamente puedo aspirar al régimen de incorporación fiscal, que es lo más simple. Secretaría de Economía, Finanzas, dependiendo de cada estado, vengo a decirte que me vengo a dar de alta como empresario. La Secretaría en ventanilla, en forma de buena fe, me preguntará cuánto es lo que pretendo de tener ingresos al mes. Mi respuesta sería a lo mejor 50, 60, 80, 100,000, 120,000, 150,000 pesos, que creo que son buenos 150,000 para arrancar. Una vez que yo tengo esos 150,000, me dice, perfecto, vamos a entrar al régimen de incorporación fiscal. Me dirá, ve y cómprate una libreta, la que quieras, ya sea rayada, cuadriculada, blanca, lo que necesites. Y ahí me vas a anotar tu ingreso y tu egreso. Una vez que tengas esto, a tu ingreso le vas a deducir el monto que hayas obtenido. Esto es, obtuviste 150, le restas 150 que yo te doy ese deducible, base gravable 0, impuesto 0. Ese es el primer año. El primer año nos los vamos a llevar sin impuesto sobre la renta. El impuesto al valor agregado, recuerden que no es de nosotros, lo tomamos, lo transmitimos. Pero si no facturamos, esto es, si no me pide factura, el consumidor automáticamente tampoco tendré que declarar ese impuesto al valor agregado. Si me pide comprobante fiscal, automáticamente ese 15% tendré que declararlo. Al siguiente ejercicio y los siguientes hasta este momento, mi base va a ser solamente del 10% en contra de un 30 o hasta un 35%. Si se dan cuenta, el fisco hasta acá es muy benévolo. 2, ahora, ¿qué actividad vas a tener? Ya rebasé los 160,000 pesos. Ya ahora estoy obteniendo 3 millones, 4 millones, 10 millones, 20 millones. Ahora, ¿qué actividad vas a tener? Pues voy a tener una actividad agrícola, ganadera, de pesca, silvícola, forestal, artesanal, agropecuaria, o voy a tener una constructora. Entonces vamos viendo en cuál vas a estar. Me dice, si estás en el sector agro o sector primario, vas a tener ahora diferentes beneficios fiscales que te voy a dar. Y en este sector automáticamente sabemos que podemos llegar a tener hasta 5 millones o 4 millones y medio de deducible ciego. Ya tuve otra gran ventaja. O puede ser que sea una cooperativa. Vamos viendo hasta dónde está el objeto social para saber dónde vamos a caer. Una vez que tengo esto, automáticamente empiezo yo a pensar o a razonar qué tipo de empresa voy a tener. ¿Por qué? Porque en la gama de sociedades mercantiles tenemos no menos de 35 tipos de sociedades. Ahora, ¿cuál es la que vamos a escoger de esas 35? ¿Una triple S? ¿Una microindustrial? ¿Una microartesanal? ¿Cuál es la que más nos conviene? Y entonces tendremos que ver cuál es la que más nos da apoyos el SAT, o cuáles son las que el Estado, conforme a ese 25 constitucional, nos está apoyando completamente. Como es el caso de las sociedades de solidaridad social, en las que la
a la seguridad social la puede dar el 100% del Estado. Ahora, sobre esas bases, entonces, ya empezamos nosotros a definir hacia dónde vamos a caminar y qué tipo vamos a manejar. Lo que les comentaba hace un momento. Cuando nosotros estamos hablando de ley de impuesto a la renta, vean cómo impuesto a la renta lo divide precisamente lo que hemos comentado hasta este momento. El título 2 dice, lo abro para personas morales. ¿Cuáles? Todas, absolutamente, hasta este momento, regla general, todas las sociedades mercantiles en toda la gama de derecho mercantil. A veces confundimos y creemos que las sociedades mercantiles solamente son las 7 que nos marca el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No se nos olvide que el artículo 3º del Código de Comercio en su fracción segunda dice que son sociedades mercantiles todas aquellas que se constituyen conforme a las leyes mercantiles o con arreglo a las leyes mercantiles. Esto es, no son nada más la ley de sociedades mercantiles. Si yo hablo la legislación agraria, voy a encontrar que tengo alrededor de 6 tipos de sociedades sector agro. Si yo hablo la ley general de cooperativas, voy a encontrar que también tengo ahí no menos de 3 tipos de sociedades cooperativas. Si yo abro la ley general de sociedades de solidaridad social, encontraré otra. Si yo abro la ley para promover y fomentar la pequeña y mediana empresa, encontraré que me encuentro ahí 3 tipos de sociedades. Y entonces, por eso se refiere al artículo 3º, que serán sociedades mercantiles todas aquellas que estén constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y por consiguiente imperará el Código de Comercio sobre ellas. Ahora, el mismo título 3º abre la fracción 8ª el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca, sacándolas totalmente de lo que es las actividades industriales o empresariales de la construcción y de este mundo. Si se dan cuenta, la separa porque les va a dar una rama totalmente distinta y un tratamiento totalmente distinto. Esta actividad es muy beneficiada y muy protegida por el Estado porque es precisamente el origen precisamente de la producción en el territorio mexicano y sustento para lo que es la alimentación mexicana. Ahora, si yo me voy al título 3, voy a encontrar que existen del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Ahora sí, tengo a las que no se dedican a actividades económicas, sino que se dedican simplemente a actividades altruistas, como cuáles: Fundación Mary Street Jenkins, Fundación Aurora Marín, Fundación América, etcétera, etcétera, que no tienen actividades comerciales. Dentro de esto van a entrar también los colegios y universidades. Y en estas van a entrar porque están como asociación civil con fines no económicos o no lucrativos, con una condicionante, que el 100% de sus remanentes se reinvierta en el mismo objeto. Esto es, los asociados no se pueden llevar ni un centavo, so pena de pagar el tributo del 35% por cada uno de los socios que se lleve un peso. Entonces tenemos ahí una claridad de cómo el Estado va manejando. Pero con una ventaja también adicional, vamos a llevar una contabilidad simplificada, ingresos y egresos. Todo esto en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan en el 28 del Código Fiscal de la Federación, dice que los que estén obligados a llevar contabilidad tendrán que hacerlos en los términos del artículo 28. En sentido contrario, los que no estamos obligados a llevar contabilidad, la pregunta será, ¿ahora cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque yo, Francisco Lara, que soy profesionista, que me dedico a lo que es prestación de servicios, pues no tengo obligación de llevar contabilidad, porque mi mundo civil, mi código civil no me dice que lleve contabilidad. El que dice quién lleva contabilidad es el Código de Comercio y es una obligación solamente para los comerciantes. Luego entonces entro en el esquema o en la hipótesis del 28 que dice los que no estén obligados. Luego entonces llevaremos una contabilidad simplificada, pero únicamente para efectos de tributo, no para efectos de terceros. Ahora, seguimos. El título 4 ahora se va a las personas físicas.
Y dentro de estas personas físicas vamos a encontrar en la sección segunda precisamente y en la sección primera las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Ahora sí, persona física, ¿a qué te dedicas? ¿Al comercio o eres un prestador de servicios profesionales? Y sobre esas bases automáticamente nos dirá cuál es la diferencia entre uno y el otro y las obligaciones y responsabilidades. Por eso tenemos que ir midiendo nosotros en cuanto a nuestra actividad y a nuestros ingresos, si me es conveniente mantenerme en el mundo de personas físicas o me es conveniente ya pasar a lo que es persona moral. Y todo es un sinnúmero de elementos que tenemos que tomar en consideración, como lo que sería precisamente imaginar terceros. Tal vez como persona física no le dé el respaldo a una gran empresa. Y entonces, aunque sé que estoy en el mundo del pequeño empresario, tendré que utilizar una persona moral para poder darle un soporte o poder auxiliarle a lo que es la empresa, a darle mayor confianza o seguridad. Finalmente, la sección segunda de la ley del impuesto a la renta se refiere precisamente a lo que van a ser actividades de incorporación fiscal, a las que ya nos hemos referido y que son en suma importantes y que automáticamente nos ayudan para algo muy importante. El día a día de tecnología avanzada. Por consiguiente, todo mexicano tiene la obligación de probarle al fisco por qué tiene los 3 billetes de a 100 pesos en la billetera. El no poder probar de dónde salieron esos 3 billetes de 100 para el fisco y la autoridad se convierte en un enriquecimiento ilícito. Esto es, como no he probado de dónde salió, la presuntiva es que fue un delito la obtención de los mismos. Ok, una vez que tenemos esto, automáticamente nosotros tenemos que ir variando la estructura de todo lo que vamos manejando acá. Ahora, los actos civiles ya los checamos, se rigen solamente por el Código Civil de cada estado y si tuviéramos una plática de derecho civil empresarial en cuanto a sociedades civiles o asociaciones civiles, tendríamos que estar manejando esta información. Y después de esto tenemos a los actos de comercio, que también ya los platicamos, y dijimos que los actos de comercio se están rigiendo precisamente por el Código de Comercio, las leyes mercantiles aplicables, y a falta de leyes mercantiles, automáticamente la legislación civil federal. El Código Civil Federal es el que aplicaremos a nuestra actividad empresarial. Una vez que nos vamos sobre esto, vamos a tratar de determinar qué es un acto de comercio, porque a veces no sabemos diferenciar un acto civil de un acto de comercio. Un acto civil es el que yo realizo para poder satisfacer necesidades propias, particulares, no de terceras personas. En cambio, el acto de comercio adquiero las cosas no para satisfacer mis necesidades, sino para satisfacer necesidades de una tercera persona. A esto le vamos a llamar nosotros intermediación y especulación comercial. No hay naranjas en la ciudad de Puebla, por consiguiente, a los poblanos les encanta tomar jugo de naranja. Yo veo este nicho de mercado, me traslado a Martínez de la Torre, compro naranjas no para consumirlas, sino para revenderlas al poblano. Una vez que llego acá, ya no se las vendo a $1 por unidad, ahora se las vendo a $2 por unidad. Eso es precisamente la intermediación y la especulación que tenemos en el acto de comercio. Y una vez que ya estamos en esto, bueno, pues el ejemplo más claro para poder saber cómo se da es este diagrama donde tengo un proveedor o productor, tengo en medio un intermediario que es el comerciante y finalmente tengo a un consumidor. Cuando se dan estos dos elementos de la intermediación y la especulación, estamos frente a un acto de comercio y por consiguiente tendremos que cumplir con todas las obligaciones que nos está manejando precisamente el Código de Comercio. ¿Cuáles son esas obligaciones que tenemos que checar? Bueno, vamos a ver con detalle. En primer lugar, fíjense lo que dice el artículo 3º. Se reputa comerciante, esto es, se cree, se estima, se considera que son comerciantes las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria.
También las sociedades que ya lo checamos constituidas conforme a las leyes mercantiles. Y finalmente las sociedades extranjeras o agencias que vienen a México a establecerse para realizar actos de comercio. Ahora, las obligaciones que comentamos no las tienen los que nos dedicamos a actividades civiles. Insisto, solamente son para los comerciantes. Primero, inscribirse en el registro público de comercio, potestativo para persona física y obligatorio para persona moral. 2, obligatorio para persona física y persona moral. Llevar la contabilidad en los términos del artículo 33 del Código de Comercio, no del 28 del Código Fiscal. Regreso, hago mi asiento o mi documento legal, lo paso a la contabilidad conforme al Código de Comercio. Una vez que está registrada conforme al Código de Comercio y las reglas de información financiera, automáticamente le aplico Código Fiscal de la Federación para saber el resultado. Por eso, cuando tenemos una declaración, tenemos un resultado fiscal y un resultado contable. Con esas bases tenemos que uno puede decir que tengo 10 millones de utilidad y el otro puede decir que tengo 6 millones de utilidad. Para poder saber la realidad, hacemos la famosa conciliación. Y en esa conciliación sabremos ya en dónde estuvo esa diferencia. Ahora, estos elementos que son fundamentales de la empresa, nunca se nos olviden que tenemos que manejarlos. Yo puedo ser un empresario y como empresario voy a tener que recurrir a lo siguiente a medida que vaya creciendo. Primero, tengo que buscar a mis auxiliares, aquellos que me ayuden a... Y tengo en primer lugar a dos grupos, a los que son subordinados, a los empleados de mostrador y que no tienen decisiones propias para actuar en nombre y por cuenta del empresario, persona física o moral. Y de estos subordinados tengo dos, los dependientes y los factores. Los dependientes, insisto, no pueden obligar al principal, pero los factores sí lo pueden obligar. Esto es, los factores siempre contarán con mandato escrito para actuar en nombre y por cuenta de su empresario, persona física o moral. Y a estos en el código, en sociedades mercantiles, vamos a denominar gerentes, administradores, directores. Fuera de los que están auxiliándome afuera, tengo dos profesionistas que, de acuerdo a la doctrina, se han manejado como los auxiliares preferentes, que son los comisionistas y que son los corredores públicos. Pero en cuanto a los elementos que voy a utilizar, tengo los materiales y los inmateriales. Esto es, parte de lo más importante de mi empresa son los activos de la empresa. Y pueden ser bienes muebles tangibles o intangibles. Los tangibles son aquellos que puedo pesar, medir y cuantificar. Lo intangible es lo que no puedo pesar, cuantificar o medir. En cuanto a lo intangible, no se nos olvide que a veces los intangibles llegan a tener mucho mayor valor que un tangible. Me refiero a una marca, me refiero a una franquicia, un modelo de utilidad, un diseño tridimensional, etcétera. Hoy en día una bolsa, por tener un diseño con cuadrícula, me llega a costar hasta 60,000 pesos. Hoy una bolsa, porque tiene a lo mejor un caballito, un jinete, llega a costar otros 40,000 pesos. Entonces, nunca se nos olvide que el intangible es algo que tenemos que cuidar y que tendremos que ver que esté siempre registrado en lo que sería propiedad industrial o en su caso indautor para poder saber cómo vamos a manejar estos activos que son de bastante relevancia. Después de esto tengo las obligaciones de los comerciantes y ahí estamos viendo de lo que es la pequeña, la mediana y la gran empresa en cuanto a esas obligaciones que estamos viendo y que vamos a tener que definir de acuerdo al tipo de sociedades. Si se me ocurre tomar el modelo de la gran empresa, que es la SA, pues automáticamente asumiré todas las obligaciones que se puedan imaginar administrativa, porque es un tipo de sociedad de las más caras que puedan existir en el mundo administrativo y que se constituyó, se creó para la magna o gran empresa, para empresas como Volkswagen, para empresas como Televisa, para empresas como TV Azteca, y no se crea para pequeños inversionistas. A veces nos equivocamos y cuando nos equivocamos tenemos que sufrir las consecuencias de lo que estamos asumiendo. Cuando vemos esto, ahora nos pasamos a las personas morales, y cuando estamos hablando de las personas morales,
estamos nosotros checando precisamente que ahora sí, voy a dar el gran paso. Ya logré con mi actividad empresarial comprarme mi casa, mi coche, mi terreno, y ahora mi preocupación grave es cómo protejo mi patrimonio, cómo protejo que mi casa no vaya a ser rematada porque vino una pandemia. ¿Cómo prevengo que mi casa no sea rematada porque no pude pagar el crédito? ¿Cómo prevengo que mis hijos no se queden en la calle? Y entonces tenemos que dividir nuestro patrimonio. Y ahora sé que mi patrimonio consta de una casa, un coche, un terreno y 500,000 pesos. Mi decisión ahora es poner en riesgo solamente 500,000 pesos. Los meto a una sociedad. Y una vez que los meto a la sociedad, esta sociedad va a adquirir vida. Esto es, va a adquirir personalidad jurídica propia. Va a ser un sujeto igual que nosotros. Va a tener igual que nosotros un nombre, va a tener un domicilio, va a tener un patrimonio, va a tener una ocupación y sobre esas bases, todo lo que haga la persona moral responderá solamente con su patrimonio y yo ya no responderé con mi casa, con mi coche, etcétera. Y ahí empezamos a ver una definición clásica de lo que sería precisamente una sociedad. Y dice que una sociedad es una agrupación de personas. Nos agrupamos dos o más, independientemente de la unipersonal que tenemos, que es la sociedad por acciones simplificada. Ella se forma permanente o transitoria. Esto es, de acuerdo al objeto, puede ser que tenga una duración de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años o indefinida. Nos organizamos para aportar bienes, dinero, casas, terrenos, coches, tractocamiones o servicios para destinarlos a un fin común y a la que el derecho, ojo, el derecho le reconoce o le niega personalidad jurídica. Y entonces encontraremos nosotros que hay sociedades que no tienen personalidad jurídica, que se quedan en el simple rango de un contrato, pero no pueden aspirar a ser personas y por consiguiente no pueden contraer derechos y obligaciones esos contratos. Veamos, contratos de asociación. En el mundo civil tengo la parcería, tengo la sociedad conyugal, tengo la junta de condóminos. Todos ellos no tienen personalidad jurídica, se quedan en un simple contrato. En el mundo mercantil tengo la asociación en participación, que para efectos fiscales sí la considera el 7 de impuesto sobre la renta como una persona moral, pero solamente para efectos fiscales. El resto, el 25 del Código Civil Federal, va a determinar cuáles tienen personalidad y cuáles no tienen personalidad. Y una vez que les atribuye personalidad, automáticamente sabemos que estamos ante una persona moral que puede contraer derechos y obligaciones. Aquí estamos desglosando la definición y dice que es una agrupación de personas, salvo la sociedad por acciones simplificada, que puede ser en forma permanente o transitoria. Es cierto, si el negocio yo lo quiero hacer nada más por este sexenio, ¿para qué le quiero dar vida de 12 o 20 o 30 años? Si solamente tengo esto. Si yo ya tengo X edad, ¿para qué quiero una sociedad de 100 años cuando quiero que a los 5 años me vaya a disfrutar de todo mi dinero? Disuelvo, liquido y me voy de pachanga. Puede ser en la que aporte bienes o servicios, pero servicios nunca se nos olvide. Servicios solamente lo puedo hacer en una sociedad personalista, nombre colectivo, comandita simple, asociación civil, sociedad civil. En las capitalistas no puedo aportar servicios, ni puedo aportar conocimiento. El know-how solamente será en las sociedades personalistas, pero no lo puedo aportar en una anónima ni en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque mi mente, mi conocimiento, mi cerebro no puede ser sujeto de evaluación, requisito indispensable que nos marca el sexto de sociedades mercantiles, el 100 y el 116 del mismo ordenamiento. Ahora, todos nos unimos para realizar un fin común y ahí entraríamos nosotros para buscar una definición impresionante. Y finalmente, la ley le dice si te doy o no te doy personalidad jurídica. Y ahí es en el momento en que cortamos el cordón umbilical entre los accionistas y la persona moral. Una vez que adquiere o se le reconoce personalidad jurídica, se desligan los socios de la responsabilidad
civil que tiene la persona moral frente a terceras personas si es capitalista la sociedad. Si es personalista, nunca se desprenderá de ese cordón, siempre habrá una obligación solidaria, subsidiaria e ilimitada con todo su patrimonio. Y ya para irle dando final a esto, que yo quisiera tener 50 horas para poder seguir platicando, pero es imposible, pues vamos checando que las sociedades, pues bueno, automáticamente ya checamos que pueden ser plurales, unipersonales, permanentes, transitorias, voluntarias, de aportación de bienes o servicios o de personas. Y en esa forma podemos empezar a hacer la gran clasificación de sociedades. Doctrinariamente podríamos hacer, y de hecho, un sinnúmero de clasificaciones con fines económicos, con fines preponderantemente económicos que no constituyen una especulación, con fines que constituyen una especulación comercial, aquellas sociedades durmientes que protegen patrimonios, como por ejemplo, si yo tengo una sociedad donde tengo 30 marcas, pues lo que quiero proteger es mi marca o mis marcas. Por consiguiente, en una forma satelital, creo una sociedad que únicamente proteja a mis marcas. Y en esa forma, mis marcas jamás podrán ser tocadas por terceras personas. Y entonces tengo la sociedad anónima y al lado, en forma satelital, podré tener una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad de solidaridad social y así una gama de sociedades que esté dando el engranaje necesario para que la empresa esté funcionando. Esto, para comprenderlo, se llama Volkswagen y se llama Finsa. Volkswagen es el núcleo, pero alrededor de Volkswagen ayúdenme a hacer una cuenta. tenemos un sinnúmero de empresas satélites que le están dando ese servicio, desde prestadoras de servicios hasta personas que están entregándole precisamente insumos. Vámonos ya a la final. Bueno, tenemos sociedades conforme a la doctrina personalistas y capitalistas mixtas. Ahí tenemos que ver qué es lo que van a hacer para saber qué es lo que vamos a decidir. Regulares o irregulares, atendiendo la responsabilidad limitada y responsabilidad mixta, donde puede haber absolutamente todo tipo de sociedades. Por estructura de tiempo y el curso, hasta aquí vamos a dejar a la parte dialogada con ustedes, comentada con ustedes, para que ustedes, si tienen preguntas, con mucho gusto yo lo pueda, les pueda tratar de dilucidar esas preguntas y tratar de auxiliarles, o dejar el comentario destacado o seguir platicando de algún tema referente a la sociedad anónima. Creo que tenemos, si no mal recuerdo, una media hora para poder llevar este ejercicio. Estoy a sus órdenes. Doctor Lara, hay algunas preguntas que hicieron en el chat, se las voy a leer. Con gusto, doctora, adelante. A su máquina. Dice José Roberto Pérez, en materia mercantil la competencia es concurrente y es competente tanto el Poder Judicial Federal como el de las entidades federativas. Ok, quiero entender la pregunta. ¿Esto es para problemas judiciales? Si es para problemas judiciales, sí, en los términos de la Constitución, es materia concurrente el poder asistir a los tribunales federales o a los tribunales locales. La recomendación hoy en día es que nos vayamos directamente a los tribunales federales para poder ahorrar tiempos en lo que es la solución de un conflicto. Y no se nos olvide que tenemos varios mecanismos para solucionar los conflictos societarios. Puede ser desde un procedimiento convencional donde yo establezca y le pida al juez cómo quiero mi juicio, cuáles pruebas quiero, cuáles incidentes voy a renunciar, cuáles términos voy a modificar de ley, y en esa forma hacemos un juicio muy sumario. O puede ser un procedimiento arbitral. Tenemos diferentes mecanismos para solucionar los problemas. Espero que esta sea la respuesta, y si no, si me aclara un poquito más qué es lo que me cuestione, con mucho gusto lo aclaro. Sí, gracias, doctor Lara. Y también tenía levantada la mano el licenciado, creo es licenciado Antonio Cabo. Antonio Cabo, no sé si quisiera hacer su pregunta. Gracias, doctor, muchas gracias por la oportunidad. En torno a una institución educativa,
cuyo servicio o quehacer es la enseñanza, se considera materia, bueno, ¿bajo qué condiciones entra este concepto de ofertar educación? No sé si pudiera o me doy a entender. Sí, se lo voy a poner desde dos puntos de vista. Primer aspecto, altruista 100%. Queremos unirnos tres personas porque sabemos que la crisis de México es la falta de educación. La globalización comercial es gigante y trasciende a todo mundo, pero nadie se ha puesto a buscar una globalización educativa. Y entonces estos tres sujetos nos dedicamos a crear una globalización educativa donde lo que vamos a globalizar es la educación conforme a los sistemas educativos holandeses, franceses, ingleses, españoles, etc. Pero esto lo vamos a hacer en forma altruista. No vamos a obtener ningún ingreso nosotros para nuestro patrimonio. Ahí la figura idónea es una asociación civil, porque todos los remanentes se van a reinvertir para el fin buscado, para la pretensión que sería la educación del pueblo mexicano. Cierro esta forma. 2. Me reúno con otros dos profesionistas y planteo un negocio. Y manifestamos que hoy en día, de acuerdo con la pandemia, ha resultado excelente el negocio de lo que sería la educación a distancia. Y entonces creamos nuestras propias plataformas, contratamos a los propios ponentes y nuestra decisión no es altruista, es tener retribuciones económicas. Y entonces ahora lo que ingrese a la sociedad, tanto activos como lo que es el dinero, nos lo repartimos entre nosotros. En la ACE no está permitido repartirse entre los asociados, en la SC sí. Y de acuerdo con eso veremos si es o no es una contribuyente. Si el dinero se destina, que también lo puede hacer una sociedad civil, a que no se lo lleve ningún socio y se reinvierta a la educación, entraremos en el capítulo de las no contribuyentes y por consiguiente no generaremos impuestos sobre la renta. No sé si me explico en esta forma de poder dividirle una de otra. Sí, queda mucho más claro. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Gracias. También tenía levantada la mano, doctor Lara, la licenciada Valeria Reyes Canseco. Por favor, si nos gustas comentar. Valeria. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Pues para preguntar qué pasa en el caso de las asociaciones cuando un extranjero lo quiere poner una empresa en México, ¿en qué porcentajes debe estar esta asociación y en qué condiciones jurídicas se forma? Ok, te comprendo. Ok. Todo extranjero puede invertir en territorio mexicano sin ningún inconveniente. Antes de la ley de inversión extranjera, esto es, antes del periodo de Salinas de Gortari, estaba limitada y restringida la inversión extranjera. A partir de la firma de lo que es el Tratado de Libre Comercio y ahora el nuevo Tratado de Comercio, se abrió la inversión extranjera en territorio mexicano, a tal grado que hoy en día podemos tener accionistas al 100% de socios extranjeros. Solamente ciertas áreas están reservadas todavía al 50% del capital mexicano o al Estado nada más, como son precisamente lo que es hidrocarburos. Pero hay otras que ya se abrieron, como son gasolinerías, etcétera, que si tú te das cuenta, ya están invirtiendo extranjeros. Entonces, hoy en día no tenemos mayor problema. Puede ser que esta persona extranjera, persona física o moral, pueda venir a invertir o pueda ser que cree su propio negocio acá. Las dos son factibles, no tenemos ya ningún problema. La única condicionante que se le va a poner a esta persona no nacional es que renuncie a la protección de su gobierno en caso
de que exista algún conflicto para evitar precisamente un conflicto internacional o una invasión, como ya nos sucedió precisamente en el periodo precisamente del 47 y después en el periodo precisamente juaristas del 66. Entonces, hoy en día no te preocupes, puede entrar cualquier persona y solamente en ciertas áreas está muy limitado. Te invito a que cheques el artículo 6, 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera y ahí te va a decir cuáles son y quiénes son los que están limitados a esa inversión en sus porcentajes. Gracias, doctor Lara. También tenemos al contador Juan Antonio Molina, que le quiere hacer también una pregunta. De que a tus órdenes, no sé si quedó clara, Valeria, la respuesta. Yo creo que tuvo problemas con su internet. Claro. Adelante, adelante. ¿Doctor? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, totalmente, muy claro. Doctor, es un placer escucharlo. Gracias. Solamente es para felicitarlo. De hecho, ahorita nos están acompañando unas personas que estoy asesorando y cayó como anillo al dedo su plática. Ellos tienen el interés de agruparse corporativamente. Son un grupo de personas físicas y una sociedad, pero ya quieren hacerlo desde el punto de vista corporativo. ¿Y qué ventajas tendrían estas personas, doctor? Bueno, para arrancar, el crearse en una sociedad mercantil les da como ganancia el tener las reglas muy claras precisamente en el negocio. No se nos olvide que la sociedad es un contrato donde se establecen las reglas que van a tener los socios entre sí, los socios con la persona moral, porque acuérdense que la sociedad moral o la persona moral va a trabajar durante un año ejercicio social fiscal y no va a rendir información a los socios durante ese año. Por consiguiente, tiene que tener los elementos de previsión por cualquier circunstancia que se pudiera dar o evento dentro de ese año calendario. Esa es una de las grandes ventajas. La segunda es que se crean relaciones jurídicas de la persona moral con los consumidores, pero no de los consumidores con los accionistas. Y eso automáticamente nos da la garantía total de no sufrir ningún quebranto o alguna falla en materia empresarial. Recuerden que las empresas de esta pandemia nos ha dado como resultado que muchas empresas no porque quisieran, sino fortuitamente han estado quebrando. Entonces, esa quiebra solamente logra tocar el capital de la sociedad, pero no el capital de los accionistas. Y ahí tendríamos que checar qué es lo que realmente están pretendiendo, que buscan, cómo manejarse su capital fijo, cómo manejar su capital variable, cómo hacer un reembolso de acciones, un remanente distribuible, cómo hacer una amortización de acciones, cómo manejar las acciones, cómo transmitir las acciones, en fin, se abriría el abanico en una forma impresionante para poder entender completamente y tener las mejores opciones, porque recuerden que lo que buscamos en un contrato es prevenir conflictos, no solucionar conflictos, prevenirlos. Y es lo que se trata cuando firmamos un acta constitutiva. Gracias. No hay nada que agradecer, con gusto a sus órdenes. Nada más hay en el chat, doctor, yo creo que es algún tema referente a lo que se expuso, porque nada más pone la señora María Guadalupe Hilario. Y en el caso de clínica veterinaria, ¿cómo sería? Veamos. Ese es un punto muy claro. Veamos los laboratorios, que sería lo mismo. ¿Se acuerdan que tengo en Puebla dos grandes laboratorios que puntean? Uno es una sociedad anónima y otro es una sociedad civil. ¿Cuál tiene la razón? Bueno, en un laboratorio, como en esta clínica, la pregunta sería, ¿vendo yo algo o presto servicios? Si yo solamente doy servicios de atención a
a pequeñas especies o medianas especies, doy consulta, les doy tratamiento y para eso les doy el medicamento, el alimento, estoy en el mundo civil. Pero si ahora más del 50% de mis ventas en el collar, en el brazalete, en la chamarrita, no sé cómo le llamen, en los accesorios, automáticamente estoy en el mundo mercantil. Entonces, mientras no rebase el 50% en lo que son consultas, peluquería, manicure de los canes y todo lo que le hagan, estoy en el mundo civil. Y mi ventaja es gigantesca. Si me rebaso ese 50% y caigo en el 51% con actos de comercio, automáticamente estaré en el mundo del comercio, aunque esté como sociedad civil. Entonces, sí es muy importante definir la posición y en dado caso, vuelvo a lo mismo. Tal vez yo abriría dos empresas. Una clínica sociedad civil y una mercantil que se dedica a la compra-venta de todos esos insumos. Ahora, si estamos hablando de que esos insumos no me rebasan más de 160,000 pesos al mes, pues feliz me quedo en RIF. ¿Por qué? Porque mi tasa de impuestos hasta el segundo año será del 10%. Todo es de acomodarlo en la pieza del tablero del ajedrez que le competa. Si nos equivocamos de casillero, tendremos que pagar las consecuencias. Gracias, doctor Lara. También tiene la mano levantada la licenciada Claudia Verdín Padilla. Adelante, licenciada. Licenciada, un gusto, por favor, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy dada de alta todavía como yo me dedicaba a rentar lo que es un local para lo que era eventos sociales, pero ahorita con esto de la pandemia pues eso está suspendido, entonces no sé si debo de darme de baja como esa actividad de arrendamiento que estaba como tal, como arrendamiento, y quedarme nada más como servicios profesionales. Ahora, como servicios profesionales, yo acabo de crear una marca que es un centro de capacitación en donde van a participar y colaborar conmigo más instructores, pero yo sigo trabajando como persona física. ¿Eso es así correcto? Salvo que acudas al especialista que es la doctora Ángeles, yo te diría tal vez un criterio totalmente infundado. Tú estás precisamente en el título 4 y si no mal entiendo estás en el capítulo 3 de arrendamiento de bienes, otorgamiento, uso o goce temporal y estás en el segundo de prestación de servicios profesionales. Estos no chocan entre el mismo, porque recuerda que al final del ejercicio vas a acumular todo y vas a hacer una declaración anual. Me preocuparía si tuvieras actividad comercial o empresarial. Por ahí se subió el micrófono, perfecto. Y entonces, si tuviéramos esas dos características, sí tendríamos que unificarlos. Pero en este caso no me preocuparía. Llegado el caso, le pediría a mi contador que me diera un cambio de obligaciones, una baja como arrendadora y dejarme nada más como actividad profesional, pero sin que me meta en actividades empresariales. Ok, gracias. Adelante, licenciada Claudia. Gracias, doctor. También licenciado Armando Mejía pregunta, ¿cómo las sociedades mercantiles podrían tener a futuro problemas por la pandemia? Y de ser así, ¿qué acciones o alternativas de solución podrían generarse para que éstas se estabilicen? Ok. Las sociedades mercantiles de inversiones o de capitales precisamente se crean para prevenir este tipo de problemas como es esta pandemia. Esto es, yo invierto nada más 1 millón de pesos que pongo en riesgo en el mercado, que le anuncio a mis acreedores y a terceras personas que solamente voy a responder por ese 1 millón de pesos, pero ningún peso más. Mis acreedores o terceros saben que solamente van a poder reclamarme 1 millón de pesos, pero ni un peso más. Ahora,
Sobre esas bases, lo que yo obtengo en primera instancia es certeza y seguridad de cuánto es el monto máximo que puse en riesgo que en caso de una pandemia provoque la quiebra de mi empresa. Liquido mi sociedad, le pago a mis acreedores hasta donde llegue mi monto y hasta ahí cierro el negocio y no pasó más. Ahora, ¿qué debo prevenir en una pandemia? Bueno, prevenir es tanto como llamarle a José el Soñador que nos interpretara nuestros sueños de que dentro de 10 años va a haber otra pandemia. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. No sabemos si van a caer otros 2 edificios en la zona X por 2 avionazos. No sabemos si va a haber un terremoto. Esas cosas no las podemos prevenir. ¿Qué es lo que tuve que prevenir yo como empresario? Yo como empresario tuve que tener diferentes opciones para el caso que se diera una pandemia. Y entonces, si se dan cuenta, muchos empresarios hoy en día dijeron, no estoy vendiendo tela, ahora entonces transformo la tela a lo mejor en gorros, la transformo en cubrebocas. Y si se dan cuenta, los empresarios, para aquellos que tuvieron ese valor de atreverse a lo desconocido, muchos encontraron esta oportunidad, un nuevo nicho de mercado y les está yendo bastante bien. Si ustedes recuerdan, hace unos meses, pues las empresas de suministros de limpieza, escobas, cubetas, gel, etcétera, pues no tenían mucho ingreso. Se viene la pandemia y se bota la venta de estas empresas. Y hay una demanda impresionante de gel, escobas, jergas, etcétera. Entonces, creo que un empresario debe tener en su visión diferentes campos de acción para poder, en caso de que se cierre uno, se abra el otro, para poder tener diferentes opciones en caso de que nos cambien las circunstancias. Este periodo presidencial, recuerden que nos está cambiando las circunstancias. El empresario tiene que adecuarse a las nuevas necesidades y nuevos reclamos sociales que estamos viviendo. Si no lo hago así, pues automáticamente quedé fuera de la jugada. Entonces, no es que pueda yo decir, vamos a prevenir. Si lo pudiéramos adivinar, creo que todo el mundo sería millonario en esta vida. Entonces, nadie puede adivinar cuál es el número que va a salir sorteado en la lotería. Es parte de lo que es el negocio. En la actividad comercial, esa es su característica, es un riesgo. El comercio significa riesgo. Por eso no podemos tachar que un pequeño empresario se convierta en un gran empresario porque su mérito lo tiene. Se aventuró, lo logró y ahora su fortuna la debe precisamente a lo que él se arriesgó y a lo que a lo mejor nosotros no nos arriesgamos. Entonces, reconozcamos el valor y esa forma poderosa de decir, hago empresa. Seamos nosotros de esa naturaleza y emprendamos nosotros para tener el mismo resultado. Es cuanto, si no hay, perdón, no sé si quedó tu pregunta resuelta. Bueno. Creo que aburría al contador. Sí, no, yo creo que sí. Gracias, doctor Lara. También de parte de la maestra Marta Yolanda, que es coordinadora de la incubadora de Villahermosa, le manda un atento recado a través del chat. Le dice, gracias por la información muy interesante para reforzar la formación sobre las empresas en el aspecto legal y cuidar el patrimonio de las partes involucradas. Muy Gracias. Buenos comentarios, doctor. Gracias. Jeffrey Nova pregunta, ¿la asamblea de socios o accionistas tiene la facultad de tener balances de la compañía entre otras acciones? Ok, veamos. Quiero hacerlo un poquito más claro para entender esto. 3 personas constituimos una sociedad. Aportamos cada uno de nosotros 100,000 pesos, el capital sale de nuestra bolsa, es un egreso y es un ingreso para la sociedad. La sociedad anónima
me va a dar como contraprestación de mi aportación acciones. Y cada accionista tendremos nuestra acción dentro de la sociedad. Pero como ha nacido una persona moral, esto es, una persona que no puede hablar, ver, oír, firmar, automáticamente tiene que tener un representante legal, como sucede en el recién nacido. Ese representante legal automáticamente es el que va a administrar el patrimonio de la sociedad. Administra y prepara los estados financieros. Los 3 socios nos reunimos como mínimo una vez al año dentro de los primeros 4 meses y le demandamos o pedimos a la sociedad anónima, ojo, a la sociedad anónima, no al administrador, nos rinda la información financiera. El representante legal, en nombre de la sociedad, nos entrega los estados financieros. Yo reviso los estados financieros, checo contabilidad, hojas de trabajo, etcétera, y si todo está en orden y bien, le apruebo las cuentas a la sociedad anónima y por consiguiente al administrador. Una vez que ya tengo todo esto, que ya me aprobaron las cuentas, automáticamente seguimos al siguiente ejercicio. Pero si yo o los 3 accionistas encontramos irregularidades, desfalcos, desviación de fondos o destinado el dinero, el capital social a fines que no son propios del objeto social, automáticamente podemos demandar en primera instancia a los administradores por el delito que cometió y a la persona moral por el daño civil que nos haya generado, el daño y el perjuicio. Y en esa forma la Asamblea General, constituida por los accionistas, podrán tomar las decisiones que libremente elija después de revisar y analizar los estados financieros. Recordemos que los estados financieros tienen que cumplir los requisitos del 172 de sociedades mercantiles y que aparte de todo esto cumplirán con lo que es el 33 de Código de Comercio, las normas de información financiera y, si no mal recuerdo, tenemos alrededor de 5 tipos de estados financieros. Sí, flujo de efectivo, balance general. Flujo de efectivo, balance general, estado de resultados, estado de producción y venta, cambios de capital, y la doctora aquí nos ha resuelto el problema. Qué bueno que tengo aquí quien me dé un buen apunte. Ok, sí quedó la pregunta satisfecha, contador. Bueno. Yo creo que sí, doctor Lara, porque son preguntas que ponen en el chat. Yo creo que sí quedó resuelta. Aquí ya nada más es a aperturar nuevamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para ya cerrar esta ponencia tan grandiosa que hemos tenido el día de hoy. No, de ninguna manera, simple como todas las que damos y es con gusto. Sí, ¿no? Creo que ya no, doctor Lara. Pues bueno, muchísimas gracias por todo el conocimiento, todo su expertise, o sea, y con esa entrega, con esa pasión, ¿no?, que lo caracteriza. Muchísimas gracias. Al contrario. A nombre de nuestra al contrario también. A nombre de nuestra institución, de parte de nuestra directora, la maestra Aimé Gutiérrez, directora de la red de incubadoras de la incubadora de UVM, le agradecemos nuevamente y pues esperemos que no sea la última vez, sino que sean más veces posteriormente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y cerramos con el lema de nuestra institución, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos ustedes.